La función del splitting en la perversión. La dificultad con que tenemos que vernoslas no es nueva. Es de esas sobre las cuales especuló toda la tradición moralista. Necesito hacer resonar, desde el fondo de los siglos, la amargura de los sabios o pseudosabios por el carácter decepcionante del deseo humano. La cuestión toma una forma explicitada en el análisis, donde de entrada se presenta la naturaleza parcial de las pulsiones y el hecho de que la conjunción con el objeto depende de sus agenciamientos complejos, complicados, increíblemente arriesgados. Todo acceso al objeto, en la medida en que depende de la combinación de las pulsiones parciales, tiene un carácter radicalmente problemático. Si aquí hay teoría, es la más contraria a la noción de instinto que pueda concebirse. Por más flexibilidad que se otorgue a su hipótesis finalista, toda teoría del instinto es una teoría del centrado del objeto. Me refiero a que el proceso natural del organismo vivo fija paso a paso un objeto dentro de cierto campo y lo capta en cierta conducta. El proceso mismo se presenta bajo la forma de una concentración progresiva del campo. Muy diferente es el proceso, muy diferente es la dialéctica, que nos muestra el análisis. Aquí, por el contrario, se progresa por adición y combinación de las pulsiones parciales, solo al precio de la síntesis de toda clase de pulsiones intercambiables y variables, y al término de combinaciones muy diversas, se llega a concebir el advenimiento de un objeto satisfactorio, aquel que corresponde a los dos polos, el de la masculinidad y el de la feminidad. Esto podría llevarlos a pensar que el S barrada rombo a minúscula, fantasma, situado en el esquema o el grafo que utilizamos para exponer la posición del deseo en un sujeto hablante, es una notación muy simple. Desde esta perspectiva se dirá, en el deseo algo es exigible, que es la relación del sujeto con el objeto. La A minúscula es el objeto. La S mayúscula tachada es el sujeto. Y nada más. Lo más original en esta notación sigue siendo la pequeña barra sobre la S, que recuerda que, en ese punto crítico que constituye la presentificación del deseo, el sujeto mismo es marcado por la palabra, pero en última instancia, esto no es otra cosa que el recordatorio de que las pulsiones están fragmentadas. Conviene subrayar que esa notación tiene mayor alcance. No designa una relación del sujeto con el objeto, sino el fantasma, en la medida en que éste sostiene al sujeto como deseante, es decir, en un punto más allá de su discurso. Esa notación significa que el sujeto está presente en el fantasma como sujeto del discurso inconsciente. Está presente en el fantasma en la medida en que allí es representado por la función del corte, es decir, por la función esencial que le es propia en un discurso, que no es cualquiera, sino un discurso que se le escapa, el discurso del inconsciente. Si ustedes siguen el hilo de esa notación, no podrá dejar de impactarlos el hecho de que hace resaltar dimensiones siempre omitidas cuando están en juego fantasmas perversos. Ya el otro día les indiqué con qué prudencia conviene abordar los fantasmas perversos. El fantasma perverso no es la perversión. El error más grande es imaginarnos que comprendemos la perversión todos y cada uno de nosotros, es decir, en cuanto que, bien mirados, somos más o menos neuróticos, en la medida en que tenemos acceso a esos fantasmas perversos. Pero el amplio acceso que tenemos al fantasma perverso no brinda, sin embargo, la estructura de la perversión, aunque exija su reconstrucción. Si me permiten tomarme cierta libertad en mi discurso de hoy para entregarme a una cabriola por fuera, les evocaré ese libro que lleva el sello de la época contemporánea y que se llama Lolita. No les impongo la lectura de esta obra más que la de una serie de otras que parece indicar cierta constelación del interés en torno al resorte del deseo. Hay cosas mejor realizadas que Lolita en el plano teórico, si cabe decirlo, pero esta es de todos modos una producción bastante ejemplar. A quienes la ojeen no les parecerá nada oscura la función asignada a I de A.
esa función se manifiesta allí de una manera tanto menos ambigua cuanto que, curiosamente, el autor expresa una franca oposición a lo que llama la charlatanería freudiana. En varias ocasiones no deja de dar, y de un modo que en verdad le pasa desapercibido, el más claro testimonio de la función simbólica de la imagen y a minúscula. Por ejemplo, el héroe. Poco tiempo antes de acercarse a la susodicha, Lolita, de una manera decisiva, tiene un sueño que la presenta bajo la forma de un monstruo peludo y hermafrodita. Pero lo importante no es esto, lo importante está en la estructura de la obra y precisamente en el estridente contraste entre la primera y la segunda parte, entre el carácter relumbrante del deseo, en la medida en que el sujeto medita acerca de él durante unos 30 años de su vida y su prodigiosa degradación a una realidad estancada en el curso del miserable viaje de esa pareja a través de la bella América, en cuyo trayecto el sujeto se ve despojado de todo medio de alcanzar a su partener. Por eso Lolita presenta todas las características de la relación del sujeto con el fantasma neurótico en sentido estricto. Lo ejemplar es el modo en que, por la sola virtud de una coherencia constructiva, el deseo perverso se desnuda. Ese deseo no aparece en el héroe, sino en otro que es más que su doble, y algo muy distinto que literalmente es su perseguidor. Aparece al margen de la aventura, como si el deseo que está en juego en el sujeto no pudiese vivir más que en otro, y allí donde es literalmente impenetrable y por completo desconocido. En el libro, esa sustitución no puede ser más evidente. El personaje que en un momento de la intriga sustituye al héroe es, sí, perverso en sentido estricto. Él accede realmente al objeto. Solo nos dan la clave de ese personaje en los gemidos últimos que lanza cuando cae bajo los disparos del héroe. La relación con el objeto descansa efectivamente en esta especie de negativo del héroe. Hay algo muy ejemplar en esta configuración, que puede servirnos de esquema para comprender que nunca es posible realizar la estructura perversa si no es al precio de una extrapolación. La estructura del deseo en la neurosis tiene una naturaleza muy distinta de la estructura del deseo en la perversión, pero de todos modos puede decirse que ambas estructuras se oponen. Lo que aquí nos servirá de polo para nuestro abordaje de la perversión es la más radical de las posiciones perversas del deseo, la que la teoría analítica sitúa en la base del desarrollo como su punto más original, y también en el punto terminal de las regresiones más extremas, a saber el masoquismo. ¿Por qué no comenzar por subrayar una evidencia que el fantasma facilita a fin de hacerles palpar hasta qué punto se descuidan los planos en el modo en que, en el análisis, se precipitan a dar fórmulas colapsadas de la naturaleza de aquello ante lo cual nos encontramos? Todos saben que en efecto se tiende a reducir el masoquismo en sus diversas formas, a la relación radical del sujeto con su propia vida. Se aducen ciertas indicaciones válidas y preciosas de Freud acerca de ese tema para hacer confluir el masoquismo con un instinto de muerte y para sostener que algo contrario a la organización de los instintos se hace sentir de manera inmediata en el nivel mismo de la pulsión, considerada como un impulso orgánico. Sin duda hay en esto, llevado al límite, un punto de mira en el cual no es indiferente fijarse para plantear ciertas cuestiones. Si retomamos ahora nuestro esquema y las letras que sitúan el deseo en una dividida relación del sujeto con el discurso, un rasgo singular, que es errado descuidar, se nos presenta de manera resplandeciente en el interior mismo de la fantasmática de lo que llaman masoquismo. Aunque hagan del masoquismo el resultado de uno de los más radicales instintos, sin ninguna duda los analistas están de acuerdo en admitir que, en lo esencial, el goce masoquista exige no pasar cierto límite en las sevicias. Ahora bien, creo que algunos de los rasgos destacables de ese goce pueden aclararnos al menos un medio de ese goce, en el cual podemos reconocer la relación del sujeto con el discurso del otro. En efecto, basta con haber escuchado las confidencias de un masoquista, y hasta con haber leído el menor de los numerosos escritos que están consagrados al masoquismo, de los cuales hace poco se han publicado algunos más o menos buenos, para reconocer una dimensión esencial del goce masoquista
en el tipo particular de pasividad experimentada por el sujeto cuando goza en representarse su suerte como algo que se juega por encima de su cabeza entre algunas personas que están a su alrededor y que, literalmente sin prestarle la menor atención, discuten acerca de qué destino reservarle. ¿Acaso en verdad no es esta una de las dimensiones más eminentemente destacadas, perceptibles del goce masoquista? Además, el sujeto mismo insiste en que ese es uno de los rasgos constituyentes de la relación masoquista. En suma, el sujeto se constituye en calidad de sujeto en el discurso, y nada nos permite captarlo mejor que este fantasma donde ese discurso se despliega, se explicita, se revela. Aquí se lleva al extremo la posibilidad de que ese discurso tenga en nada ese sujeto. Aquí encontramos uno de los primeros peldaños, un peldaño bastante importante, Dios mío, ya que a partir de él se desarrollará cierto número de manifestaciones sintomáticas, el peldaño desde el cual podemos ver delinearse en el horizonte la relación que pueda haber entre el instinto de muerte, considerado como una de las instancias más radicales, y por otro lado lo que en el discurso nos da el soporte sin el cual no podríamos acceder a él, a saber, el corte. Soporte de ese no ser que es una de las dimensiones originales, constitutivas, implícitas en las raíces mismas de toda simbolización. Durante todo un año, aquel que consagramos a más allá del principio de placer, ya articulamos que la función propia de la simbolización ha de situarse esencialmente en el fundamento del corte. El corte es lo que permite a la corriente de una tensión original, cualquiera que sea, ser tomada en una serie de alternativas que introducen lo que cabe denominar la máquina fundamental. Esa máquina es justo lo que hayamos desatado suelto en el inicio de la esquizofrenia. En esta, el sujeto se identifica con la discordancia como tal de esa máquina respecto de la corriente vital. Aquí ustedes palpan, les hago observar de pasada, de una manera ejemplar, a la vez radical y perfectamente accesible, una de las más eminentes formas de la función de la verberfum. Como el corte es constitutivo del discurso y a la vez irremediablemente externo a este, puede decirse que el sujeto, en la medida en que se identifica con el corte, es verworfen. A ello debe el hecho de aprehenderse y percibirse como real. No hago aquí más que indicarles otra forma del pienso luego soy, una forma que Descartes, por cierto, articula y profundiza de un modo muy diferente, pero que no considero radicalmente distinta. Además de la dimensión cartesiana, está el hecho de que el discurso en que el sujeto participa se le escapa, y de que él es dos sin saberlo. En la medida en que es el corte de ese discurso, el sujeto es en grado sumo un soy cuya propiedad singular es la de captarse en esa realidad que, por cierto, es la última en que un sujeto puede captarse. A saber, la posibilidad de cortar en algún lado el discurso, la de poner la puntuación. En esa propiedad consiste el ser esencial del sujeto, ya que la única intrusión real que él, como sujeto, aporta radicalmente en el mundo, lo excluye empero de éste. Por lo tanto, a partir de todas las otras relaciones vivas, harán falta todos los desvíos que nosotros, los analistas, conocemos, para que yo lo reintegre en él. La vez pasada hablamos un poco acerca del modo en que ocurren las cosas en los neuróticos. Dijimos que para el neurótico el problema pasa por la metáfora paterna, por la ficción real, o no, de aquel que goza en paz del objeto. ¿Al precio de qué? De algo perverso. En efecto, también dijimos esto, la metáfora paterna es la máscara de una metonimia. Tras la metáfora del padre como sujeto de la ley, como apacible poseedor del goce, se esconde la metonimia de la castración. Mírenlo en detalle y verán que aquí la castración del hijo no es más que el resultado y el equivalente de la castración del padre. Todos los mitos primitivos que hay detrás del mito freudiano del padre lo indican de manera suficiente. Antes de llegar al reino celeste, Cronos castra a Urano, Zeus castra a Cronos. La metonimia en cuestión surge en última instancia de lo siguiente: nunca hay más que un único falón en el juego. Y esto es justamente lo que en la estructura neurótica hay que impedir que se vea. El neurótico solo puede ser el falo en nombre del otro.
no lo tiene. Como todos saben, eso es lo que se denomina complejo de castración. Hay entonces alguien que lo tiene, que es aquel de quien su ser depende. Pero si nadie lo tiene, menos aún lo tiene él, naturalmente. ¿Qué es el deseo del neurótico? Como todo el desarrollo de la obra de Freud nos lo indica, él depende por entero de la buena fe del significante. El sujeto se aferra a esa garantía mítica para poder vivir de otro modo que en el vértigo. Por otro lado, todos saben que hay una relación estrecha, histórica, entre la anatomía que el freudismo hace de ese deseo y las características de la época en que vivimos, y que no podemos saber en qué forma humana, vagamente vaticinada por profetas de diversas calañas, desembocará o con cuál tropezará. Esto nos permite llegar a una fórmula condensada, un poquito resumida, de lo que aquí intento hacerles captar. El deseo del neurótico es lo que nace cuando no hay Dios. Ello nos resulta perceptible en nuestra experiencia, por poco que no vacilemos en articularlo. Pero no me hagan decir lo que no he dicho, a saber que la situación es más simple cuando lo hay. Digo que esta suspensión del garante supremo es lo que el neurótico esconde en él mismo, y que en este nivel se sitúa, se detiene y se suspende el deseo del neurótico. El deseo del neurótico solo es un deseo en el horizonte de todos sus comportamientos. En efecto, si puedo comunicarles una de esas fórmulas que les permiten reconocer el estilo de un comportamiento, diré que, con respecto al deseo en que él se sitúa, el neurótico siempre se encuentra en el horizonte de sí mismo y prepara su advenimiento. Si me permite una expresión que considero calcada de toda clase de cosas que vemos en la experiencia cotidiana, el neurótico siempre está ocupado en hacer sus valijas o su examen de conciencia, es lo mismo, o en organizar su laberinto, es lo mismo. Reúne sus valijas, las olvida o las deja en la consigna, pero siempre son valijas para un viaje que nunca hace. Es absolutamente esencial considerarlo si aceptamos percatarnos de que, diga lo que diga un pensamiento perezoso que se arrastra como un caracol a lo largo del fenómeno sin jamás querer concertar una perspectiva cualquiera, hay un contraste radical entre la estructura del deseo del neurótico y la del deseo perverso. También en el perverso, por supuesto, se trata de una brecha. De igual modo, solo puede tratarse del sujeto que representa su ser en el corte, dado que esa es la relación fundamental. El único problema es saber cómo ese corte es vivido, soportado en el perverso. Sin duda aquí podemos consignar en el trabajo de los analistas a lo largo de años, en la medida en que sus experiencias con enfermos perversos le han permitido articular teorías que, si bien a veces son contradictorias o poco compatibles entre sí, sugieren no obstante el orden de dificultad con que tienen que vérselas. Podemos decir que son un material que revela por sí mismo ciertas necesidades estructurales que son precisamente las que aquí intentamos formular. Diré entonces que el intento que aquí hacemos de instituir la función real del deseo puede incluir hasta el delirio discreto, hasta el delirio bien organizado, al que han sido llevados aquellos psicoanalistas que se aproximaron a este tema por la vía de los comportamientos. Tomaré un ejemplo. Creo que en la actualidad, a fin de cuentas, nadie habló mejor de la perversión que un hombre muy discreto, así como una persona llena de humor, a saber el señor Gillespie. A quienes leen inglés aconsejo informarse de los siguientes artículos publicados en su totalidad dentro del IJP, que les resultarán de gran provecho. Me refiero al primer estudio de Gillespie que abordó este tema a propósito del fetichismo. A Contribution to the Study of Fetishes. Una contribución al estudio del fetichismo, de octubre de 1940. Luego sus Notes on the Analysis of Sexual Perversions, notas sobre el análisis de las perversiones sexuales, en 1952, y finalmente el último texto, presentado en el número de julio-octubre de 1956, The General Theory of Sexual Perversions, la teoría general de las perversiones sexuales.
Ellos les dejarán la impresión de que el autor es un espíritu libre y que evalúa bastante bien las diversas avenidas por las cuales se ha intentado encarar el asunto. Este es, por supuesto, mucho más complejo de lo que pueden imaginárselo cuando se atienen a la perspectiva somera según la cual la perversión sería pura y simplemente la pulsión que se muestra a cara descubierta. Sin embargo, esto no es legitimar el abordaje que tiende a homogeneizar perversión y neurosis. Voy directo a lo que hay que expresar y que en lo sucesivo nos servirá de referencia para interrogar la perversión de diversas maneras. La noción de splitting es esencial en la concepción del señor Gillespie. Nosotros podríamos aplaudirla, pero no crean que me precipitaré a hacerlo, pensando que ella recubre la función en que les enseño a reconocer el componente subjetivo del fantasma, a saber, la identificación del sujeto con la hendidura o el corte del discurso. Por otro lado, resulta que el tipo de precipitación que implica ese reconocimiento ya proporcionó a uno de los escritores que se ocuparon de la perversión la ocasión de componer una suerte de panorámica un poco avergonzada de sí misma. Para testimoniarlo, no tengo más que remitirme al tercer caso referido por el señor Gillespie en el segundo de sus artículos. Lo bosquejo brevemente para ustedes. Se trata de un fetichista de 30 años. Análisis mediante, se revela que su fantasma es expresamente el de ser hendido en dos por los dientes de la madre, a quien él acaba de penetrar y que de repente se vuelve una criatura parecida a un gorila peludo. La proa penetrante, si me permiten, de la criatura está representada por el hecho de que ésta arranca a mordidas los pezones de esos senos de mujer de que el sujeto está provisto, y le desgarra de un zapatazo el ano y el recto. En síntesis, hay allí toda una descomposición-recomposición que el señor Gillespie remite a lo que denomina la angustia de castración. En el desarrollo interviene la primitiva experiencia de, o la primitiva añoranza por, la madre, así como la identificación entre el órgano genital femenino y una hendidura. Debo decir que esa identificación, concepción kleiniana, no está demostrada en el caso, sino apenas supuesta por el analista al final del análisis. El señor Gillespie concluye con una especie de panorámica o de intuición a medias asumida, interrogativa, cuestionadora, muy significativa en mi opinión, del punto extremo al que he llevado a alguien que ha seguido con atención el modo en que se desplegó en el tiempo la explicación, que sólo el análisis supo darnos, de lo que se encuentra en el fondo último de la estructura perversa. Escribe: la configuración del material en ese punto me llevó a una especulación en torno al fantasma asociado al split ego. Traduzcámoslo por ego hendido, si aceptamos el término hendido que con la mayor frecuencia utilizan para hablar de ese splitting en torno al cual Freud terminó, de alguna manera, su obra. Creo que ustedes saben que la pluma de Freud cayó de sus manos, si cabe decirlo, en el momento en que él redactaba su artículo sobre Die Ich-Spaltung, el splitting, o la hendidura del yo, que dejó inconcluso. El artículo fue hallado después de su muerte y llevó al señor Gillespie a una especulación acerca del fantasma asociado a la hendidura del yo y al objeto hendido, al split ego y al split object. Gillespie se pregunta: ¿el genital femenino no es acaso el objeto hendido, el split object, par excellence? ¿Y el fantasma de un split ego no puede acaso surgir de una identificación con ese split genital, el órgano genital hendido? Soy consciente de que cuando hablamos de splitting del ego y del objeto, nos referimos a mecanismos mentales que suponemos subyacentes a los fenómenos. En suma, nos dice, hacemos ciencia, nos desplazamos dentro de los conceptos científicos, y que los fantasmas pertenecen a un diferente nivel del discurso. Aquí el orden de interrogación que se plantea el señor Gillespie es interesante. No obstante, los fantasmas, no menos los nuestros que los de nuestros pacientes,
siempre deben representar un papel en el modo en que conceptualizamos esos procesos subyacentes. Me parece entonces que el fantasma de estar nosotros mismos hendidos en trozos, tal como está hendida la vulva, bien puede ser muy relevante para el mecanismo mental de splitting del objeto y de introyección del objeto hendido que resulta en splitting del ego. En tal fantasma de la vulva, como objeto hendido, por supuesto, está implícito que antes ella estaba intacta y que el splitting es el resultado de un ataque sádico, sea por parte del padre o bien de uno mismo. Viniendo de un espíritu tan prudente y medido, tales consideraciones no pueden dejar de impactarnos. Está claro que el señor Gillespie se arriesga a llegar al extremo de su pensamiento cuando reduce la explicación que da de la estructura de la personalidad del sujeto a una suerte de esquema identificatorio primordial, el del splitting. No solo este caso puede citarse, esto es lo que está en juego a lo largo de todo ese artículo. Esos splittings, que son lo que habitualmente llamaríamos divisiones de la personalidad, son en efecto algo perceptible y que se descompone en la transferencia con los perversos. Sin embargo, asimilar la división de la personalidad del perverso a las dos valvas de un órgano original de la fantasmatización está destinado a hacer gracia, incluso a desconcertar. Lo que aquí hallamos bajo el nombre de splitting y que bajo formas en extremo diferentes debe ser captado en todos los niveles de la formación de la personalidad de los perversos, ya lo hemos indicado. Por ejemplo, en el artículo que hemos consagrado al caso de André Gide, notablemente estudiado por el profesor Delay. En el caso de André Gide, el splitting se presenta bajo la forma de una oposición entre dos aspectos identificatorios, uno de los cuales está más especialmente ligado a la imagen narcisista de sí mismo, y entre paréntesis, y el otro a la madre. De ese ilustre paciente tenemos la confidencia bajo 1000 formas en su obra, y sin duda alguna debemos tomar en cuenta la dimensión de esa obra, ya que añade algo al equilibrio del sujeto. Quiero desarrollar plenamente lo que les indico, pero no a ese propósito. Como el tiempo del año está a punto de finalizar, debo lanzar hacia adelante algunas pequeñas carnadas destinadas a mostrarles lo que nuestras apreciaciones nos permiten encarar. En el título mismo del artículo sobre Gide, puse en primer lugar la relación particularmente destacada en su caso y que el esquema del fantasma articula entre el deseo y la letra. ¿Qué significa esto? Sino que debemos situar el proceso de la sublimación si queremos dar a ese término un sentido conveniente, dentro de la reconversión del deseo de esa producción que se expresa en el símbolo, el cual no es la superrealidad que creen, sino todo lo contrario. En esencia, está hecho de la fractura de la realidad, de su descomposición en partes significantes. La sublimación, está en la reconversión del atolladero del deseo en la materialidad significante. Nuestro André Gide merece sin discusión ser situado en la categoría de los sujetos que nos plantean el problema de la homosexualidad. ¿Y qué vemos allí sino la doble relación del sujeto con un objeto dividido? Por un lado, el objeto es narcisista, reflejo de ese muchacho sin gracia y hasta desgraciado, como se expresaba un escritor a este respecto, que fue el pequeño André Gide en el origen. En esa relación furtiva con un objeto narcisista, la presencia del atributo fálico es esencial. En esto, Gide es homosexual. No obstante, y es mérito de la obra del señor Delay haberlo mostrado, es por completo imposible concentrar la visión sobre una anomalía sexual del sujeto Gide sin poner enfrente lo que él mismo testimonió mediante esta fórmula. Ustedes no saben lo que es el amor de un homosexual. Aquí se trata de su amor hiperidealizado por su mujer. Como los elementos de su génesis ya han sido señalados con gran cuidado por el señor Delay, no me cuesta ningún trabajo reunirlos y subrayar todo lo que liga entre sí aquel amor y la relación del sujeto con su madre. No solo se trata de la madre real,
tal como la conocemos, sino de la madre en la medida en que encubre una estructura cuya verdadera naturaleza será cuestión de descubrir. En esa estructura diré a continuación la presencia del objeto malo. Más aún, su topografía es esencial. No puedo demorarme aquí a retomar punto por punto toda la historia de André Gide, tal como su obra, en sus diferentes etapas, tuvo el cuidado de mostrarla. Me contentaré con citar los siguientes pasajes. Pero para decir hasta qué punto el instinto de un niño puede errar, quiero indicar con más precisión dos de mis temas de goce. Uno me había sido proporcionado muy inocentemente por George Sand, en ese cuento encantador de Garabato, quien se arroja al agua, un día en que llueve mucho, no para protegerse de la lluvia, como sus malvados hermanos intentaron hacernos creer, sino para protegerse de sus hermanos que se burlaban. En el río se esfuerza y nada durante algún tiempo, luego se deja llevar, y una vez que se abandona, flota. Siente entonces que se vuelve pequeñito, liviano, raro, vegetal. Le crecen hojas por todo el cuerpo, y pronto el agua del río puede depositar sobre la orilla la delicada rama de roble en que se convirtió nuestro amigo Garabato. ¡Absurdo!, el escritor hace exclamar a su interlocutor. Pero precisamente por esto lo cuento, digo la verdad, no lo que me honra. Y sin duda la abuela de Nahant no pensaba mucho en escribir allí algo que pervirtiese. Pero doy fe de que ninguna página de Afrodita puede turbar a un escolar tanto como esa metamorfosis de Garabato en vegetal. Turbó al pequeño ignorante que yo era. Antes de volver a este pasaje cuya dimensión no hay que desconocer, agrego el otro ejemplo que Gide nos da de un fantasma provocador para sus goces primitivos. También había en una estúpida obrita de Madame de Ségur, Le Dîner de Mademoiselle Justine, la cena de señorita Justine, un pasaje en el cual las criadas aprovechan la ausencia de los amos para hacer jolgorio. Registran todos los placares, se repantigan. Luego, hete aquí que mientras Justine se inclina y quita una pila de platos del armario, a hurtadillas, el cochero viene a pellizcarle el talle. Justine, cosquillosa, suelta la pila. Cataplum, toda la vajilla se rompe. El destrozo me hacía desternillar. ¿Necesitan más para captar cómo este segundo fantasma ilustra esa cosa primordialísima que hay que articular en la relación del sujeto con el corte? En tales sujetos es muy común que uno de los fantasmas fundamentales de su iniciación masturbatoria sea asimismo el fantasma de una revelación verbal. Le citaré, por ejemplo, a un sujeto cuyo fantasma tenía por tema una iniciación sexual como tal. En el primero de esos fantasmas, la relación encubierta del sujeto con algo separado y que paso a paso florece, nos presentifica el orden de identificación del sujeto con el falo, en la medida en que éste surge de la fantasmatización de un objeto interior a la madre. Esta estructura es comúnmente hallada, demostrada por cientos de observaciones analíticas, tanto que ningún analista tendrá ahora dificultades para reconocerla. Pero no es suficiente ver que una identificación que representa para el sujeto una de las experiencias de su vida erótica inicial está incluida en el fantasma y sostenida por éste. Lo importante es deslindar de qué clase de identificación se trata. En la metonimia del neurótico, dijimos, el sujeto es el falo, en el límite, es decir, en un punto que solo alcanzará en la perspectiva central de sus síntomas, únicamente en la medida en que no lo tiene. Eso es lo que no hay que revelar. De ello resulta que a medida que el análisis progresa, en él nos toparemos con una creciente angustia de castración. En cambio, dentro de la perversión hay algo que podemos denominar una inversión del proceso de la prueba. Lo que hay que probar por medio del neurótico, a saber, la subsistencia de su deseo. En la perversión deviene la base de la prueba. De alguna manera es reinstaurar en el análisis lo que denominamos razonamiento por el absurdo. Para el perverso, en efecto, se establece la conjunción que une en un solo término el él lo es y el él lo tiene.
Basta para ello con la ligera apertura que permite una identificación muy especial con el otro, a saber que el él lo tiene sea en este caso un ella lo tiene. Ese ella es el objeto de la identificación primitiva. Él tendría el falo, ya sea que ese objeto sea transformado en fetiche en un caso o bien en ídolo en el otro. Aquí tenemos todo el abanico de los amores homosexuales, desde la forma fetichista hasta la forma idolátrica ilustrada por Gide. El lazo está instituido, si puedo expresarme así, en el soporte natural. Diremos que la perversión se presenta como una suerte de simulación natural del corte. En este aspecto, la intuición de Gillespie es aquí como un índice para nosotros. Lo que el sujeto no tiene, lo tiene en el objeto. Lo que el sujeto no es, su objeto ideal lo es. En síntesis, cierta relación natural es tomada como materia de esa hendidura subjetiva que, tanto en la perversión como en la neurosis, es cuestión de simbolizar. El sujeto es el falo en calidad de objeto interno de la madre, y lo tiene en su objeto de deseo. He aquí, poco más o menos, lo que vemos en el homosexual masculino. ¿Qué vemos en la homosexual femenina? Recuerdan el caso de la llamada joven homosexual, que aquí habíamos analizado en comparación con el caso de Dora. ¿Qué ocurre durante el giro en que la joven paciente de Freud se lanza a la idealización homosexual? Ella es el falo, pero ¿a título de qué? También aquí se trata del falo en calidad de objeto interno de la madre. Se lo nota con mucha claridad cuando, en el pico de la crisis, ella se precipita por encima del muro del ferrocarril. Freud reconoce en ese Niederkommen la identificación con ese atributo materno. Al caer como objeto, logra ser el falo. Su suicidio constituye un supremo esfuerzo por dar ese falo a su ídolo, con más precisión al dar a la persona singular, que es objeto de sus amores homosexuales, lo que ella no tiene, a saber, ese falo objeto de su adoración. La eleva al máximo de la idealización. Pretendo proponer esto como una estructura. Ustedes la encontrarán siempre en cada caso, si hacen el esfuerzo de interrogarlo, no solo en la perversión en general, sino en la homosexualidad en especial. Es por cierto pertinente objetar que esa forma es en extremo polimorfa, tanto más cuanto que el uso del término homosexualidad lleva a subsumir en él no sé cuántas formas diversas que la experiencia nos presenta. Es por cierto legítimo admitir toda clase de formas periféricas intermedias entre la perversión y, digamos, la psicosis, tales como la toxicomanía u otras formas de nuestro campo nosográfico. Pero en fin, ¿no sería interesante que al menos situáramos en el nivel de la perversión algo que podría constituir el centro de la homosexualidad? Por ejemplo, orientémonos por lo que la vez pasada intentamos formular como el punto en que se apoya el deseo que tiene el neurótico. Dijimos que gracias a la relación del yo con la imagen del otro puede establecerse todo ese juego de sustituciones en que el neurótico jamás tiene que hacer la prueba de lo que está en juego, a saber, que él es el falo, o sea, falo, rombo y A minúscula entre paréntesis. Pues bien, diremos que en la homosexualidad tenemos que vernoslas con la relación entre la identificación primitiva, simbólica y mayúscula, y la identificación narcisista, especular, y minúscula a minúscula. En el homosexual ya existe en el sujeto una escisión delineada entre I mayúscula, su primer acceso identificatorio simbólico, a la relación primordial con la madre, y sus primeras Verberfungen. Esto se articula con la segunda identificación del sujeto, su identificación imaginaria con su forma especular, I minúscula a minúscula. Y eso es lo que el sujeto utiliza para simbolizar el término en que él se inscribe en la medida en que interviene en la relación fantasmática. Ese término que denominaremos con Gillespie la hendidura. En el neurótico, el deseo del otro da pavor al sujeto, que siente que allí corre todos los riesgos. En el homosexual, en cambio, ese deseo encuentra su símbolo, surgido de la madre, en el falo, que es aquí el elemento significante esencial, el centro en torno al cual va a organizarse
toda la construcción del perverso. De ahí se sigue que en su caso el deseo del otro sea lo más recóndito que hay, lo que presenta más difícil acceso. Esto es lo que constituye la profundidad y la dificultad de los análisis de la experiencia infantil que nos han permitido acceder a las construcciones y especulaciones especialmente ligadas a las primitivas identificaciones objetales del sujeto. Si Gide se hubiese ofrecido por su cuenta a la exploración analítica, nada asegura que ésta habría podido ser llevada muy lejos. No lo hizo. Su análisis no se desarrolló más que en la dimensión llamada sublimada, pero, por superficial que sea, nos da extrañas indicaciones acerca de su relación con el objeto. Hay una en particular en torno a la cual concluiré. Se trata de un pequeño rasgo que se presenta como una singularidad de comportamiento. Que yo sepa, nadie le ha otorgado su valor, aunque casi signa con su acento sintomático lo que está en juego, a saber, el más allá del personaje materno, o con más exactitud, el interior de éste, su corazón mismo. Pues lo que está en el corazón de la identificación primitiva se reencuentra en el fondo de la estructura del propio sujeto perverso. En el neurótico, el deseo está en el horizonte de todas sus demandas, ampliamente desplegadas y literalmente interminables. En el perverso, el deseo está en el corazón de todas sus demandas, y al leerlo en su despliegue, se presenta sin duda anudado en torno a exigencias estéticas, pero lo más impactante es la modulación de los temas sucesivos en torno a los cuales se despliega. Cuando de las primeras líneas del volumen y a lo largo de sus 6 o 7 primeras páginas vemos aparecer las relaciones del sujeto con una visión fragmentada, un caleidoscopio, ¿cómo no sentirnos transportados a lo más remoto de la experiencia fragmentadora? Pero hay más. En un momento dado, Gide tiene cierta percepción que él articula en la noción de que sin duda están, dice, la realidad y los sueños, pero hay además una segunda realidad. Más adelante incluso nos cuenta la historia del nudo en la madera de una puerta. A eso quiero llegar. Es el más minúsculo de los indicios, pero para nosotros, como todos saben, esos son los más importantes. En la madera de esa puerta, en algún lugar de Uzes, hay un agujero porque se le ha extraído un nudo. Y lo que hay en el fondo es una pequeña canica. Le dicen que tu papá deslizó allí cuando tenía tu edad. Y él nos cuenta, para admiración de los amantes de personajes, que a partir de esas vacaciones él pasa un año dejándose crecer la uña del meñique, a fin de tenerla lo bastante larga para el próximo encuentro, de modo tal de poder extraer la pequeña canica del agujero en la madera. Lo logra, en efecto, pero en la mano no tiene más que un objeto gris que le avergonzaría mostrar a quien sea. Entonces vuelve a colocarlo en su lugar. Se corta la uñita y no lo revela a nadie, salvo a nosotros, la posteridad que va a inmortalizar esa historia. Creo que es difícil encontrar una mejor introducción a la noción del objeto, a fin de cuentas consagrado a una magnífica Sublemierung. Esta es la forma bajo la cual se presenta la relación del sujeto perverso con el objeto interno, ya que el objeto que él asedia con perseverancia es un objeto en el corazón del otro. La dimensión imaginaria del deseo del otro, en este caso el de la madre, de orden primordial, aquí representa el papel central, decisivo simbolizador, lo cual nos permite considerar que en el nivel del deseo el perverso está identificado con la forma imaginaria del falo. Sobre esto daremos la próxima vez nuestra última clase del año, 24 de junio de 1959.